Y nos quedamos en el versículo 29. Gracias. Por favor, apague sus celulares o pónganlos en vibración, hermano, para que no tengamos ninguna interrupción. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. El versículo 29 del capítulo de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, te damos gracias por las bendiciones que nos das día con día. Señor, te damos gracias porque podemos orar, porque tenemos voz, Señor, tenemos todo lo necesario, Señor, tu Santo Espíritu que lleva nuestras oraciones delante de ti, Señor. Y Dios, oramos en este día que tu palabra sea pues predicada de manera correcta, Señor, que pueda tu siervo hablarla bien, Dios, que pueda hablarla de manera que mis hermanos la entiendan, Señor, y que haga el efecto que debe hacer en nuestros corazones, Señor, que es transformar nuestras vidas, que es arreglar las cosas que están mal en nuestro corazón, que es aprender de ti, que es conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, pues usa a tu siervo inútil, como dice tu palabra, Señor. Y Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. 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 Dice, hermanos, en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos estado leyendo desde el capítulo 1 y vemos que Juan, hermanos, no nos dan muchas cosas de Juan, no nos habla mucho de Juan. No, él no se enfoca tanto en eso como Lucas. Si usted lee Lucas, el Evangelio de Lucas, hay mucha más información de quién era Juan, quién era su papá, Zacarías, ¿verdad? Su mamá, nos dice cómo él quedó mudo porque no creía, nos dice muchas cosas más. Digo, para que si usted quiere aprender un poco más sobre quién es Juan, pues lea los otros evangelios también, ¿verdad? Pero Juan se va directamente de aquí, se va directamente a donde ya viene Jesús. Dice que Juan, recuerda que en los versículos anteriores Juan dijo: el que viene detrás de mí, yo no soy digno de ni siquiera de atar las correas de sus zapatos. Pero yo ni siquiera soy digno de hacer eso. El viernes hablaba el hermano Carlos, se agarró los muchachos, ¿verdad? Y estaba leyendo Apocalipsis capítulo 5 y dice que no había nadie digno para abrir los sellos, ¿verdad? El sello, el rollo. Y Juan lloraba, ese mismo Juan lloraba mucho. Juan no Juan el Bautista, Juan el que escribió el libro de Juan, y lloraba porque no había nadie digno de abrir los sellos. Nadie, en todo el cielo no había un solo digno de abrir los sellos, de abrir nada. No podía, lloraba amargamente porque no había nadie que los pudiera leer, hasta que viene el único digno, que es Jesucristo. Jesús es el único digno. Y este Juan dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de los zapatos. En el cielo no había nadie digno,
que hombre, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él es el que está diciendo Juan, que al día siguiente lo ve venir a él y dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dijo el Cordero, hermanos, los judíos, acuérdense que los judíos estaban ahí. Ellos estaban ahí y a ellos les llamó, ¿qué les dijo? Leímos que les llamó ahí en Mateo, generación de víboras y todo esto, ¿verdad? Y viene Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él les dijo a los judíos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos inmediatamente se trasladaron allá a la ley. Sabían que se necesitaba un cordero para quitar los pecados, para calmar la ira de Dios, para que Dios no los destruyera completamente, para que no los matara inmediatamente. Tenía que la ira de Dios ser calmada por un cordero sin mancha y sin contaminación. Y usted sabe que venían las personas a pedir por sus pecados perdón y traer un corderito. Entonces un sacerdote lo agarraba ese corderito y tenía que ser un cordero perfecto. Ese cordero no podía estar todo mugroso, no podía tener una pata quebrada, no podía tener que le faltara una oreja, nada, tenía que estar perfecto. Hermanos, para el servicio de Dios en el Antiguo Testamento, para entrar al templo, no podía entrar ni siquiera una persona que tuviera un defecto físico. Para entrar al lugar santísimo, olvídese, nada. Un ojo no podía entrar, si usted le faltaba un ojo, no podía entrar. Nadie podía entrar. Dios exige, hermanos, perfección. Él exige perfección. Entonces, para apaciguar la ira de Dios, para que Dios no matara al hombre, tenía que matar un cordero y lo llevaban delante del sacerdote. Y ellos confesaban sus pecados y el sacerdote cortaba el cuello del cordero, lo mataba y la sangre era vertida ahí. Y Dios perdonaba sus pecados, ¿verdad? Y ellos inmediatamente se viene eso a sus mentes. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, inmediatamente, con toda seguridad, a sus mentes vino eso. Vino a sus mentes tal vez el Cordero de la Pascua, allá en Éxodo capítulo 12. Vamos para allá, vamos a Éxodo 12. No pierda que va a tocarle una pluma o lo que usted tenga por ahí. Voy a hacer una esgrima. Éxodo 12, lo vamos a leer del 11 al 13. Miren más, vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo del 1 al 13. Leerlo. Ahí va. ¿Listos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ustedes, los que lo han leído esto, se acuerdan de lo que está pasando aquí. Dios está juzgando a Egipto y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, esto van a hacer, y todos los que hagan esto y tengan la sangre en la puerta de su casa, yo voy a pasar esa noche y nada les va a acontecer a ustedes. Y todos los que así tenían eso, hermanos, vino Dios, y todos los que no tenían la sangre ni como Dios le había mandado, todos los demás fueron heridos por estas plagas y muchos murieron en aquel día. Y tal vez pienso yo que a la mente de los judíos venía esto, porque hasta el día de hoy, mis hermanos, los judíos en sus casas, cuando viene estas fechas, la Pascua, ellos platican eso a sus hijos, porque lo tienen por matar. Se sientan y platican cómo salieron de Egipto, cómo Dios usó a Moisés, cómo se abrieron la mar y pasaron en seco, y platican todas estas cosas. Entonces cuando Juan viene y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente ellos entendieron de qué estaba hablando. Que Jesús, Juan estaba diciendo que Él era el Mesías que había mandado el Señor, que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces ellos entendieron perfectamente bien estas cosas. En Isaías, hermanos, en el capítulo 53, en el versículo 7, dice la palabra y nos enseña ahí cómo Jesús como cordero fue al matadero y no abrió su boca. ¿Se acuerdan? Que dice eso en Isaías 53, 7, si lo quieren buscar ustedes después, dice que como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Las ovejitas, hermanos, algunos de ustedes ya lo saben, pero las ovejitas cuando las van a matar son unos animalitos muy tranquilos, muy nobles. Y yo miré una vez en un video cómo allá comen mucha ovejita allá por Irak, por allá. Y iban a matar un corderito y hermano lo agarraron y se movía así, le metían el cuchillo y nomás pobrecitos como de llorar así. Y así menciona, así dice Isaías, como cordero no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Así al Señor, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que vio Juan. Cuando lo ve, hermanos, ve a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús, el cual está describiendo Juan, es el cual si tú te has arrepentido y has pedido perdón al Señor y has creído en Él, quitó tu pecado. Si la sangre del Cordero te ha limpiado, eres verdaderamente limpio, hermano. Estás sin pecado, no debes nada. Nada debes delante de Dios, no hay pecado que vea Dios en ti. La Biblia nos enseña eso. La Biblia dice que cuando Dios te perdona, tus pecados son echados hasta lo más profundo del mar. Y Él nunca más se vuelve a acordar de ellos. Tal vez tus amigos se acuerden, tal vez tus hermanos en Cristo se acuerden, tal vez tus papás se acuerden, tal vez gente que conoces se acuerde, pero Dios no tiene ya en cuenta ninguno de tus pecados, por más horribles que sean. Hace unos días, yo no sabía eso, platicaron ahí un predicador, no lo voy a decir nombre, pero cayó feo. Si quieres saber quién es, pregúnteme al final. Él, hermanos, escribió palabras que a mí, nomás de pensarlas, me da vergüenza de lo que escribió. Es una cosa vergonzosa, horrible. Y usted lo ve es un predicador que mucha gente conoce, y usted lo mira y él está diciendo, a mí Dios ya me perdonó, estoy listo para predicar. Dios, posiblemente si Dios verdaderamente Él estuviese arrepentido, Él mismo diría,
yo no puedo predicar. Tengo que sentarme, necesito que Dios me restaure, que me perdone, que me levante. He pecado delante de Dios. Mencionó a David, hermanos. David era un hombre al cual Dios le decía, le mandaba un profeta y le decía: has pecado delante de Jehová. Y él, hermanos, reconocía inmediatamente que había hecho tal cosa, que había pecado. Y me encanta cuando Natán le dice a David, cuando él reconoce su pecado, le dice: Jehová no te ha condenado, te ha perdonado, no hay pecado en ti. Hermanos, David mató, David hizo muchas cosas horribles, mas Dios le habla que es su amigo, que es un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque había verdadero arrepentimiento cuando él fallaba delante de Dios. Y la sangre de Cristo le cubría. Y el perdón de Dios venía a su vida. Así usted, mi hermano, así ese hombre igual, si realmente se arrepiente, Dios le puede perdonar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios perdona pecados, hermanos. Así de horribles como los de él. Así de asquerosos, porque son asquerosos como los de sucios, cosas, hermanos, que ni un único verso. Que tal vez, yo no sé, hermanos, dudo a veces. Horribles cosas. Que si usted mira, son horribles. Yo ni lo voy a, no puedo, además, no puedo repetir ni aquí ni afuera lo que él, las cosas que él escribió. Fue algo feo. Pero meditando, ¿lo puede perdonar? Por supuesto que Dios lo puede perdonar. Si se arrepiente y pide perdón, la Biblia dice que si nos arrepentimos y nos alejamos de nuestro pecado, Dios nos perdona, hermanos. Este Cordero de Dios no dice que limpia nada más, no dice que te limpia y te vuelves a ensuciar, dice que quita el pecado del mundo. No lo tienes ahí, nada, te lo quita, hermano. No dice Juan, hermanos, este mismo Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, Cristo. Pero tenemos que creer, hermanos, en el Señor. Cuando Cristo Jesús vino a hacer este sacrificio, lo hizo una sola vez. Nosotros no crucificamos a Cristo todos los días. Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Una vez. Hay esos que enseñan que el sacrificio continuo de Cristo todos los días en la misa diaria sacrifican a Cristo, herejía, hermano. La Biblia nos dice, y se lo voy a enseñar para que no digan que nomás estoy hablando, váyase a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a verlo, si es suficiente el sacrificio del Cordero o si necesitamos hacer algo más nosotros, hermanos. Vamos a leer del 10, perdón, del capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 25. Quiero que lo leamos todo para que veamos bien lo que está hablando el escritor de Hebreos. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Que los sacrificios que hacían cada año, que dice, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ese versículo es muy importante, hermanos. Márquenlo o apréndaselo o pónganle una marca ahí, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces fue hecha la ofrenda del cuerpo de Cristo? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué dice el versículo 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fue un solo sacrificio por los pecados. No hay más necesidad de más sacrificios, hermanos. Cristo hizo el sacrificio perfecto y único. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y dice que con esa ofrenda nos santificó para siempre. Hemos sido santificados para siempre, una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir santificados? Apartados una vez y para siempre. La salvación, mis hermanos, no se pierde. ¿Sabe por qué no se pierde? Porque no es de usted. Usted no puede ganar su salvación. La salvación es un regalo de Dios, y aquellos que quieren ganar la salvación, el favor de Dios por obras, están echando por la borda el sacrificio de Cristo. Lo tienen por poco. Por poco, hermanos. Cada vez que una persona dice: tienes que venir a Cristo, sí, pero tienes que hacer esto o aquello para ser salvo, o pierdes la salvación, están poniendo por poco el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas personas no les habla usted y dicen: ven a Cristo, arrepiéntete, el Señor te va a perdonar? No es por obras para que nadie se gloríe. Nomás le dices eso, hermano. En cuanto tú le dices eso a una persona: no es por obras, inmediatamente te revira con: no, tenemos que hacer algo. Sí, Cristo murió, pero tenemos que hacer algo. Hermano, cada persona que dice tenemos que hacer esto o aquello, Pablo lo llama carnal. Eso es lo que Pablo llama carnal. ¿Sabe usted? En Gálatas llaman carnales a aquellos que querían guardar ciertos sacrificios, ciertas cosas que la ley mandaba. Querían guardarlas días y los llama carnales. A ellos los llama carnales. Y Gálatas insensatos, así les dice. Insensatos, empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Por la carne no está hablando de que andaban de borrachos, de que andaban en transgresiones sexuales. Estaba hablando de que querían guardar leyes, de que no querían comer ciertas cosas, que tenían que circuncidarse. Eso es a lo que Pablo llamaba carnales, hermanos. A los que andaban en transgresiones sexuales, a los que andaban en borracheras, a los que andaban en cosas incorrectas delante de Dios, Él los llamó inconversos. ¿Sí? Y la iglesia les llama carnales, ¿sabes? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? La Biblia nos enseña tal cosa. Un hombre, una mujer
que anda en pecado continuo no es una cristiana o cristiano carnal, es un inconverso. Es un inconverso, es alguien que no conoce a Dios. El cristiano que ha sido lavado por la sangre del Cordero, hermano, ha sido lavado, ha sido transformado, es otra persona. No que no vaya, claro que sí. Pero confía en qué confía, en el Cordero de Dios, en Cristo, hermano, para su salvación. Y cuando falla, viene a Cristo y clama a Cristo, y Cristo le restaura y le ayuda. Y hermano, si estamos batallando en algo, déjame decirte que si eres un hijo de Dios, Dios te va a ayudar a que te alejes de ese pecado. Y si te tiene que disciplinar, te va a disciplinar. Porque si no te disciplina, no eres hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser disciplinados o hemos sido disciplinados por el Señor? Porque no queremos dejar cosas que Dios nos está diciendo claramente: aléjate de ese pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, no nada más te da una limpiadita así y te deja el poquito escondido, te limpia completamente. Hermano, eso es una bendición preciosa. ¿Qué le decía a la gente que oía a Juan? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué decían? ¿Qué hemos de hacer? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo corre hacia Él, corre a Cristo, ven a Jesús. Hermanos, sin Cristo no somos nada. Él es el Cordero de Dios y la obra de Cristo fue pagada totalmente, hermano. Nuestros pecados fueron pagados totalmente en la cruz del Calvario. Dijo el Señor Jesús en Juan 19:30, cuando hubo Jesús tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Verdad que sí? Dijo así: consumado es, está terminado. Te las traen completo. Está finiquitado, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Este Jesús, hermanos, no es chiquito, no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Juan, aquí en donde leímos, terminó en el versículo 34, dijo: yo le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es Dios. Él es el único sacrificio que podía ser perfecto, hermanos. ¿Por qué Dios no escogió al sumo sacerdote? ¿Por qué no agarró a David, hombre conforme al corazón, a Job, un hombre conforme al corazón de Dios? Mira, hasta le dijo a Satanás haciendo: mira mi siervo Job, ¿cómo decir? Pero no era digno. Y era un hombre mejor que yo, al menos, no sé ustedes, Job, pero mejor que yo. José, ¿qué decimos de José? Un hombre que resistía el pecado, hermanos, un joven que resistía el pecado, a diferencia de muchos de nuestros jóvenes que se llaman cristianos, que no resisten el pecado, que andan en el pecado y se llaman cristianos. Gloria a Dios. Y levantan sus manos, ¿verdad? Y cierran sus ojos cuando cantan. Y tal vez hasta una lágrima les corre cuando cantan, pero salen de aquí y se les olvida quiénes cantaron. Y se les olvida que son cristianos o cristianas.
Esos no son los jóvenes de Dios. Los jóvenes de Dios son como José, hermano, que resistía el pecado. No vino a esa mujer. Yo creo que esa mujer es una mujer muy hermosa. ¿No es cierto? Mujer hermosa. No se ven. Estos hombres están. ¿Ven? Corrió, hermanos, a tal punto que lo quería. Esta mujer tenía tantos deseos de tomar a José, que hasta le arrancó ¿cómo lo agarró? La mujer estaba demoníaca, qué sé yo, no quería con el José. Y José resistió, hermano. Nunca haga yo tal cosa delante de Jehová. Delante de Dios resistía el pecado. Pero no era digno. Aún así no fue digno de dar su vida por la humanidad. Solo Cristo es digno. Solo Él es suficiente. Solo Él podía hacerlo, hermanos, porque para que nosotros pudiéramos ser salvos necesitaba venir Dios mismo. Cristo, el único sin pecado, el Cordero sin mancha y sin contaminación, en el cual si la sangre de Él te cubre igual que el día de la Pascua, eres salvo. Y no va a venir mal sobre ti cuando venga el día grande y terrible del Señor. Porque Dios viene a juzgar al mundo, hermanos. Cristo viene, cuando Cristo viene otra vez, si usted lee Apocalipsis, cuando Cristo viene otra vez, viene un caballo, y dice que sus ropas están teñidas de sangre, y en su muslo viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con espada y con juicio. Viene a juzgar a las naciones. Este Cordero de Dios que enmudeció su boca, que no abrió su boca y fue al matadero, este Cordero de Dios viene otra vez por su iglesia y a juzgar a aquellos que le rechazaron. Les decía a los muchachos, en Apocalipsis, cuando empieza el versículo 3, hay tres palabras, hay tres cosas que dice bien hermosas. Dice, bienaventurados, felices son los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Esos son los bienaventurados. Esos son los que son felices, los que son bendecidos, los que leen, los que oyen y los que guardan. Algunos nada más leemos, ¿no? Otros nomás oyen y les pasa. Y otros, pues si no leen, no oyen, pues menos mal. Menos. Pero el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios o la hija de Dios, aquella que ha sido lavada, aquel que ha sido lavado, persevera en las cosas del Señor. No lo salva Dios y está ahora cristiano mañana.